de La Voz de las Plataformas. Hoy vamos a tratar un tema que es la defensa laboral por tus derechos. Para ello contamos con dos compañeros que se han brindado a ofrecernos sus experiencias y uno es Arturo Monteserín y otro es su hijo Rubén, y ambos son asturianos de Gijón, tienen mucha experiencia en los movimientos sociales. Arturo ha participado en la lucha por la democracia y la libertad durante la época franquista y ha participado en el movimiento del 22M, las marchas por la dignidad. Eh, Ha estado colaborando con grupos de autónomos para que pudieran tener sus contratos fijos, que no fueran falsos autónomos, sino que fueran contratados por cuenta ajena, como tiene que ser. En definitiva, y Rubén es graduado social y está en relación, trabaja con sindicatos como CGT, como USO, y, en definitiva, están defendiendo los derechos laborales de las personas. Como decíamos en la invitación, los derechos no se dan así porque sí. Los derechos de la clase trabajadora siempre ha sido a base de luchas. La jornada de 8 horas costó muchas muertes, mucha cárcel, muchos sacrificios. Los trabajos en la edad infantil también para que fueran abolido ese trabajo, costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Son derechos que se han ido ganando durante muchos años y esos derechos hay que defenderlos. Y defenderlos es también que podamos conocerlos, que los ejerzamos y que no nos olvidemos que están ahí. Eh, yo ya con esta introducción pues doy paso a Arturo y a Rubén Monteserín para que hagan su exposición. Después habrá una tertulia, como siempre, un coloquio. También advertiros de que esta videoconferencia se va a grabar y si alguien no quiere que esté en esa grabación, pues no tiene más que desenchufar, poner donde pone detener vídeo y se quita la cámara. Y nada más, con esto pues agradeceros vuestra presencia y ahora pues Arturo y Rubén tienen la palabra. Bueno, buenas tardes. Eh, la estructura un poco como veáis, ¿no? Y hoy eh, lo básico está en que eh, necesitamos conocer nuestros derechos, los que nos puede servir, porque eso va a ayudar a mejorar nuestras condiciones eh, laborales, ¿no? Conocer los mecanismos que puede haber para ir mejorando a nivel particular y colectivo la situación, ¿no? Dentro de las mayores injusticias que hay, por ejemplo, en el mundo laboral, está en que, por una parte, los falsos autónomos, que no tienen derechos como trabajadores, aunque sí lo son, por una parte, y por otra parte, la enorme precariedad, porque la inmensa mayoría de los contratos laborales son en fraude de ley, son ilegales. ¿Y cómo se puede conseguir esto? Bueno, pues cuando alguien reclama mediante denuncia a la inspección mediante demanda laboral que eres fijo de empresa, que no es un contrato temporal, hay un mecanismo que se llama principio de indemnidad, que no te pueden represaliar por eso, con lo cual no solamente pasas a ser fijo o fija de empresa, sino que el despido sería considerado un despido nulo por vulneración de derechos fundamentales y te tenían que readmitir y además indemnizar, ¿no? Una indemnización que, bueno, nosotros siempre pedíamos 6.251 euros, ¿no? Y bueno, en la mayor parte de la gente joven, pues, y de la gente mayor, no conocemos nuestros derechos. Por otra parte, hay otro derecho que también es uno que la gente no conocía mucho, que es el derecho a pedir reducción de jornada por
custodia para cuidar a los hijos, que también sirve para mayores, y que en el momento que pides esa reducción de jornada tampoco te pueden despedir. Entonces, bueno, eso fue el origen de grandes cambios, por ejemplo, en empresas como Alimerca, de más de 5.000 trabajadores, que en el momento que supieron que tenían esas condiciones pasaron de ser más del 95% eventuales a ser una inmensa mayoría de gente fija, por lo cual y dejaron de hacer un montón de horas extraordinarias que estaban haciendo ilegales, porque al tener la jornada reducida tenían que cumplir el horario marcado. Bueno, todas estas cosas implicaron que gente que estaba cada 6 meses pensando si les iban o no a renovar el contrato, pues llevan un montón de años con una serie de derechos. Y básicamente estos 3 podrían ser los que nosotros ahora vemos como los mayores bolsas de fraude. Y bueno, esperando ahora a las preguntas que vayáis haciendo y las explicaciones que queráis. Sí, yo quería decir también que hay una cuestión que me parece muy importante en todo esto, y es que la reclamación de derechos en una empresa siempre tiene un efecto dominó. Cuando una persona reclama, por ejemplo, lo que ocurría en Alimerca con la reducción de jornada, es que esta persona, de repente, pues ganando... Nos han quedado congelados. Compañeros, a ver. Sí, es que se había quedado la imagen congelada. Sí, se había quedado la imagen congelada. ¿El audio funcionará? Sí. Vale, es que este ordenador está un poco fastidiado. Bueno, si se oye el audio, seguimos. Sí, el audio sí que se ve. Yo la imagen no la veo, pero vamos, oír hoy oímos. Vale, volverá la imagen. Vale. Lo que ocurre con esta... Se ha vuelto a quedar otra vez pillado. Se ha vuelto el sonido. Se anima a reclamar. Va creando una sensación grupal de lucha sindical, de lucha colectiva, las tenemos los sindicatos, y favorece la lucha. Y luego, además, no solamente esta lucha se protege entre unos a otros, los trabajadores, sino que la ley establece una serie de mecanismos, como decía mi padre, con la garantía de indemnidad para proteger o establecer una especie de presunción de que cualquier acto empresarial que venga después de una reclamación va a partir de un entendimiento de que puede ser una represalia. Y las consecuencias siempre, en este tipo de casos, o en la inmensísima mayoría de situaciones, sería la nulidad con la obligada readmisión. Y ahí es donde también se genera esta circunstancia que hablábamos antes. No solamente el que reclama coge la empresa y lo echa, sino que para encima reclama, va a juicio, gana la readmisión, vuelve a la empresa y hace menos horas y cobra más. Entonces, automáticamente, esto es el favor absoluto de las empresas. Nosotros no vemos nada, no sé si se nos está oyendo. Sí, se os oye, sí. Bueno, y hay otra cuestión jurídica, ¿no? Que en el momento que se plantea una vulneración de derechos fundamentales, ahí interviene lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. Inversión de la carga de la prueba. Tiene que la empresa demostrar que no hay ninguna cuestión violadora del principio de dignidad. Tiene que demostrar que lo que está haciendo no es como consecuencia de las reclamaciones anteriores. Claro, de alguna manera está establecida esta garantía para proteger al trabajador que reclama. Es una garantía que es fundamental entender, porque seguro que habéis oído muchísimas veces pues al típico trabajador, persona, hijo, amigo, familiar, lo que sea, que dice: yo no hago nada porque como levante la voz, como reclame, me voy a la calle. Y precisamente la experiencia que tenemos nosotros es, digo nosotros en este caso, tanto mi padre con todos los años que lleva, yo llevo ejerciendo 8 años, con el compañero de oficina llevamos ya 6, nuestra experiencia es que, salvo algún caso muy particular, quien quiere vuelve a trabajar y está, vamos,
mejor que nunca. Porque esta sensación que suele tener todo el mundo de que tras la vuelta al trabajo vas a ser ninguneado o explotado, es todo lo contrario. Porque al mínimo que tengan un asesor que sepa algo, que casi todos tienen a alguien que sabe algo, les van a dejar muy claro que van a tener que tener mucho cuidado, porque si después de una reclamación empiezan a ocurrir actos extraños empresariales, la posibilidad de que por medio de inspección, por medio de los juzgados, se pueda considerar una represalia cada vez crece más. Es evidente que si tú llevas 12 años trabajando en una empresa, explotado, y de repente reclamas no hacer más horas extras porque llevas trabajando 12 años a 60 horas a la semana y justo a los 4 días te cae una sanción o te cae un despido, la empresa va a tener que explicar con muchísimo detalle y con una convicción plena para el juez que esto no tiene nada que ver con la reclamación, porque a priori todo el mundo, por lógica, vamos a pensar que la consecuencia de la reclamación es esta sanción, este despido. Y esta es una medida muy importante. Pero es que ya, también he hablado con mi padre antes, una de las cosas más básicas que todo el mundo debería conocer, y no solamente en el mundo laboral, sino en el mundo cívico, civilizado, es el valor de la firma. Nosotros nos vienen al despacho muchas veces personas que han firmado un finiquito, que han firmado unos hechos que les ponen, gente que dice, no, es que la empresa me dijo que firmara para el recibir, ¿no? Y luego te pones a leer el escrito y pone, con la firma está usted aceptando los hechos, ¿no? O usted reconoce recibir en este acto 3.800 euros. Y es una cuestión que, aunque parece muy evidente, realmente luego hay gente que firma que recibe 3.800 euros sin recibirlos. Y te dice, no, es que va a hacer una transferencia. Pero hay que ser conscientes que, al igual que yo no firmaría un papel a nadie diciendo que me acaban de dar 5.000 euros porque sí, un trabajador no puede firmar eso si no se los han dado. Y de hecho debería firmarlo con el dinero en la mano. Porque en algún caso hemos tenido que el dinero encima de la mesa se va y luego búscate la vida, ¿no? Son cuestiones como muy básicas, pero que causan muchísimos problemas y sobre todo en el grupo de la población que menos conoce. ¿Se oye? Sí. No. Sí que se os oye, Arturo. No. Bueno, cuando queráis. Vale, pues entonces paso a leer las normas y después ya pasamos a las preguntas, ¿vale? A ver, buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de la reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, procederé a cerrar el micro de esa persona y si persiste podrá ser expulsado de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Y si no lo encontráis, podéis pedirla por el chat poniendo que pedís palabra. Cuando os nombre, aseguraos de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos. Os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por primera vez y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra a Nicasio. Adelante, Nicasio. Se me oye, ¿no? Buenas tardes a todos. Sí. ¿Qué tal? Bueno, estoy de acuerdo con lo que decían los ponentes. Yo es que he vivido esa experiencia. Yo fui miembro del comité de empresa en la petroquímica en Tarragona y por motivos sindicales, primero se me intentó despedir estando en el comité de empresa, gané, no se me podía despedir, tuvieron que pagar los salarios de tramitación, volví a la situación. Después de que dejé de ser miembro del comité de empresa, siguieron con las persecuciones sindicales. Me despidieron otra vez porque dice que en una asamblea general pues que insulté al jefe o no sé qué. Bueno, da igual. Me despidieron, volví a ganar y siguieron las represalias. Después me querían aislar de los compañeros en un puesto de trabajo aislado, etcétera, etcétera. Denunció a inspección de trabajo, lo volvieron a castigar al empresario, me tuvieron que indemnizar, me volvieron a tener que pagar otra vez salarios de tramitación y así estuve un largo, etcétera. Quiere decir que al final se me respetaban los derechos sindicales adquiridos anteriormente porque era una persecución sindical. Y eso hay gente que se piensa que cuando salen de los comités de empresa o dejan de tener funciones sindicales, que quedan desprotegidos como tal. Y las empresas también a veces lo ven así. Dejan de ser miembro del comité de empresa, entonces ya pueden ir por tías por saco. Y no es cierto. Hay unos antecedentes y lo que decía el ponente es cierto. Y muchos trabajadores no conocen esos temas. Gracias. Gracias, Nicasio.
¿Alguna palabra más? Sí, yo quisiera que, pues se me ha olvidado hacer en la presentación, decir que en Gijón consiguieron que 11.000 pensionistas hicieran una reclamación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social para reclamar el 0,25, en contra del 0,25 de subida que nos revalorizaban las pensiones. Y si nos podía contar un poco también esa experiencia, cómo fue. Bueno, a ver, a mí nos llegó la información, yo sí, sigo de vez en cuando las cosas del sindicato andaluz de trabajadores, y entonces, bueno, que en algún sitio habían empezado a plantear que era ilegal la medida, ¿no? Bueno, entonces había alguna sentencia en algunos sitios, y entonces, bueno, pues lo que planteamos fue, gracias al colectivo Ronda, Miguel Arenas, sobre todo, bueno, pues nos pasa la demanda, ¿no? Bueno, una pequeña corrección, porque ellos pedían que se pidiese justicia gratuita en el Colegio de Abogados, pero nosotros lo hicimos directamente porque, bueno, para reclamar los derechos no hace falta ser abogado, ni grado social, ni nada. Una de las ventajas que tiene la ley de procedimiento laboral es esa, ¿no? Y bueno, con un trabajo de un montón de compañeros, bueno, pues fuimos haciendo el tema. Ya lo habían planteado algunos sindicatos antes, comisiones y UGT. La diferencia estaba que ellos planteaban el tema de pues 100 o 200 demandas y que se encargase el sindicato entre sus afiliados a hacerlo. Nosotros lo que planteamos es que cada uno defendiese su demanda, porque queríamos que la participación fuese de todas las personas, y así cada uno decidía, ¿no? Decidía por sí mismo. Eso empezamos a hacer en los centros municipales, un montón de charlas. Estaba saturado siempre el aforo de la gente, y lo único que hacíamos nosotros era las fotocopias y llevarlas a la gente. Y luego un montón de compañeros que de una forma altruista y solidaria pues íbamos bueno, repartiéndonos un poco el trabajo. Bueno, al final pues en Gijón hay 4 juzgados de lo social, y bueno, las 11.000 reclamaciones del INS, bueno, pues empezaron a poner lo primero a poner que la capacidad del local máxima, que era una cuestión histórica, nunca se había visto que en unas oficinas de la Seguridad Social saliese el tema. ¿Por qué? Porque eran cientos de personas. Yo recuerdo la primera vez que íbamos al INS, que quedamos a las 11 de la mañana, y a las 9 había una cola que daba 2 vueltas alrededor del INS, ¿no? Bueno, para hacerlo ahí. Bueno, entonces, bueno, pues hacemos asambleas en los 7 o 8 centros municipales que tenemos para hacer asambleas, y se llenaban de gente. Lo único que pedíamos era que la idea, que esos derechos los fuesen pasando de unos a otros. Y por eso conseguimos esas 11.000 reclamaciones. Como forma, es la primera vez que se conozca en que no contestan con silencio administrativo. Quiere decir, habitualmente en INS, cuando pides cualquier cosa, te contesta, te da una respuesta. En ese caso, pues bueno, no sabían qué hacer. Lo que sí eran súper empeñados cuando hablamos con ellos en que se encargase alguien de ello. O sea, me lo planteaban a mí, ¿no? Bueno, entre otros, pero y no nos decían, bueno, que cada uno defendiese lo suyo. ¿Por qué? Por una cuestión estratégica también, ¿no? Porque todos tenemos que ser partícipes de la defensa de nuestros derechos. Y lo segundo, porque si yo tengo mi demanda, no me puede vender nadie. Bueno, es un poco la idea, ¿no? Y bueno, luego, con todos los problemas que hubo, que nos hicieron dar 1000 vueltas ilegales para presentar las reclamaciones, nada más se consiguieron presentar 1.405. No, 1.080 demandas entraron en los juzgados de Gijón, teniendo en cuenta que en los juzgados de Gijón entran de media en cada uno de ellos al año en torno a 1.000 asuntos.
de los cuales no todos acaban en juicio. Claro, nosotros llegamos a presentar 1080 solamente de estas reclamaciones, que fue un reto organizativo importante porque ya teníamos, bueno, fue un tema bastante complicado. Luego finalmente celebramos juicio en 1 o 2 juzgados solo porque a raíz de ahí, al poco tiempo ya empezaron a salir sentencias que lo desestimaban y no Por el Constitucional. Por el Constitucional, efectivamente. Creo que había sido algún diputado de Navarra o algo habían presentado la cuestión. Salió que era constitucional y se nos acabó el fuelle, al menos en lo que nosotros teníamos capacidad para Agustín. El micro, Agustín. ¿Se me oye? Ahora sí. Vale, vamos a ver. Yo me he incorporado hace un rato y no he oído el principio. Pero vamos, yo tengo una duda. Yo he estado en los años 85, en 1985 estuve en el sindicato y bueno, me manejaba bien. Pero luego a partir del 2000 perdí el hilo y la verdad es que estoy pez. Conozco casos de gente de ahora que están con los ERPEs y que están sin cobrar los ERPEs, pero es que ahora se encuentran con que la empresa no les readmite y tampoco les da el dinero de la liquidación, ni en el despido, ni nada. Y entonces se encuentran con la situación de que van a reclamar, tienen que ir a un sindicato, pero que ya le empiezan a cobrar, entonces, claro, al no estar afiliados, les cobran y el dinero que no tienen. Entonces lo dejan. Entonces, bueno, yo creo que habría que clarificar un poco esta situación porque creo que está la gente un poco dejada de la mano de Dios. Nada más. Gracias, Agustín. Sí, son cuestiones complicadas y muy complejas. Este año ha sido muy complejo para nosotros, para los que nos dedicamos a esto, porque la avalancha normativa que hubo es absolutamente inabarcable para nadie. Estábamos saturadísimos. Solamente leyendo el BOE no acabas la mañana. Estas cuestiones es lo que pasa un poco siempre. La falta de sindicación o la falta de tener pues, un laboralista de cabecera te puede llevar a estas situaciones. Y claro, realmente no es justo, ¿no?, que la empresa actúe mal y el trabajador tenga que buscar a un profesional. Siempre tienen la opción del turno de oficio, pero efectivamente si la empresa no reclama, es complicado para un trabajador presentar la reclamación por sí mismo, aunque puede hacerlo perfectamente. Y es una página, mira, hay una página muy interesante que explica estas cuestiones con un lenguaje muy accesible, que es la página de Laboro. No sé si os suena. Es una página web, tiene una especie de blog en la que van explicando novedades normativas con un lenguaje muy del día a día, muy sencillo. Y son muy correctos siempre con lo que dicen. Está bien. Pero sí que es verdad que hay un apartado que hasta el punto de que un trabajador puede defenderse a sí mismo sin asesoramiento, hay un límite y los ERTES es un tema complejo. Y desgraciadamente no hay una solución buena más allá de que si no te pagan tienes que reclamar. Playu. Ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Llevo una temporada discutiendo con compañeras y compañeros y yo creo que tengo razón, pero nadie me lo acaba de aclarar. Según la ministra de Trabajo, que para mí es una buena ministra, pero no ha explicado bien el tema, dice que no habrá despidos por enfermedad. Y yo conozco a trabajadoras que han despedido por enfermedad. Lo llevaron a juicio y no es despido nulo, es despido improcedente. Le pagan 33 días por año trabajado con un máximo de 24 horas. No tenemos cámaras, nos ha quedado todo paralizado, no sabemos si hay alguien ahí. Quedan despedidos. Playu, espera un momentín, por favor, que tienen problemas ellos técnicos, ¿vale? A ver, Arturo, ¿nos oís ahora? Sí, aquí te oímos perfectamente. Vale, y luego a Playu no lo oís. No, al que estaba hablando. A ver, Playu, inténtalo de nuevo, a ver. Que vengo discutiendo con compañeros. Oye, ¿oís ahora, Arturo? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha?
No sé, yo esto. O lo pongo No, por no, si escrito. yo te oigo, Arturo no te oye, pero yo sí. Lo Vale, pongo por vamos a hacer escrito. una cosa, porque no sabemos qué pasa, Sí, que se ha paralizado esto. Vamos a intentar cerrarlo y abrirlo y entrar rápido otra vez. dale. Pues si no, lo pongo por escrito. Van a intentar cerrar y volver a abrir a ver si así les funciona. Bueno, también el mío falla mucho, ¿eh? No sé, Sí. la conexión No, falla. pero es que vamos a ver, yo te estaba oyendo, bueno, y creo que los demás también, No. claro, Y yo a ti también te escucho muy bien. claro. Pero que ellos no los escuchaban y entonces van a cerrar y volver a entrar. A ver si así solucionan el problema. Bueno, el mío la verdad que falla mucho, ¿eh? Pero a ver si salen. No sé si es que la conexión la tengo ahí en el salón y siempre estoy aquí en esta habitación y no sé si es por Sí, eso. Pero a veces me dicen compañeros, no se te escucha, Play. sí. No, a ver, yo antes cuando entraste de la primera que saludaste y tal, te oía así como muy bajito, pero sin embargo ahora te oigo perfectamente. Entonces, bueno, por fin se dieron salida. A ver si ahora vuelven a entrar y así ya se irán solucionado, porque si no escuchan, pues Ya. queda la opción de escribírselo Sí, eso lo iba a en el escribir. chat, claro. Y eso sobre los despidos de enfermedad, que los está viendo y para Sí. mí nos están contando unas milongas que luego que no son verdad. Ya, Entonces quería aclararlo. claro. Lo vemos discutiendo y no, estás equivocado. Yo creo que estoy acertado, pero bueno. A ver si consiguen solucionar el problema y así nos pueden solucionar las dudas todas que tengamos. Oye, es que hable otro compañera o compañero, no pasa nada. Sí, es que yo creo que fue la última reforma laboral la que introdujo que simplemente por estar enfermo el trabajador, el empresario le podía despedir. Es decir, si superaba, me parece que eran los 19 días en un mes, o un mes en 6 meses, o 3 meses en un año. Sí. Me Pero parece ahora que también, lo que han hecho no es despido nulo, es despido improcedente. Claro, Lo que han hecho, por lo tanto, están explicándolo mal las cosas. Yo conozco casos recientes, concretamente de mujeres, que las han despedido, lo llevaron a juicio y fue despido improcedente, no despido nulo. Claro. Por lo tanto, sigue habiendo despidos estando de enfermo. Sí, Entonces hay que explicar bien las cosas, no sí, vale decir, este gobierno no permitirá que no haya despidos. No, lo que hicieron fue subir. Un despido para que el trabajador no quede despedido tiene que ser nulo. En ese caso, el trabajador entra a trabajar. Pero eso no lo ha hecho este gobierno. A mí me duele, porque es el gobierno que yo voté. Y vamos, voy a seguir votando. Los despidos nulos son muy difíciles de conseguir. Bueno, pero entonces, tiene que haber digamos la verdad, digamos, el despido una vulneración era de los improcedente. de los derechos fundamentales. Sí. No es como antes también, que el trabajador, o como en Italia, que podía elegir, en caso de despido improcedente, el dinero o el reingreso en el puesto de trabajo. Aquí, eso hace mucho tiempo que se perdió. Solamente lo pueden optar los que son representantes sindicales o delegados sindicales o miembros de los comités de empresa. Mi hijo fue despedido de la empresa. Son los únicos que pueden optar al reingreso o al dinero. Mi hijo fue despedido de la empresa, pero como no era representante sindical de la corriente sindical de izquierda, ganó ellos el juicio, cobró atrasos y está trabajando. O sea, y sigue dando la cara. O sea, lo que no se puede decir, y por parte de un gobierno, no habrá despidos por enfermedad. No, eso no es así. El despido es despido. Mientras no eliminen la ley, seguirá siendo habido exacto, la ley de 2012. Ahí vuelve. Ahí vuelven a entrar a ver si así ahora pueden oír bien. Espera eso. Ya estamos. Vale, ahora oís bien, ¿no? Sí. Playu. Oye, perdonar, porque fue seguramente yo cosa mía de este ordenador, que además es un ordenador ya veterano. Lo que quería es que vengo discutiendo con compañeras y compañeros. Que eso no discutas que dice eso que dice digo yo. De que los despidos son nulos, no. El despido por enfermedad sigue habiendo, es improcedente. Lo que han hecho, han subido, cobran entre 3 días por año trabajado,
con un máximo de 24 mensualidades. Pero queda, yo te lo digo porque recientemente despidieron a 2 mujeres. La causa fue por enfermedad y quedaron despedidas. No fue despido nulo. Se llevó a juicio y cobraron despido improcedente. Por lo tanto, no están diciendo, están informando equivocadamente. No sé si lo ves bien así, si lo ves así, Rubén. Sí, mira, yo creo que hay una diferencia de concepto. Efectivamente, el despido por estar de baja siempre se pudo hacer y nunca se prohibió. Y esta reforma laboral que puso el gobierno, que vendió como que estaba prohibido, es mentira. Nunca estuvo prohibido y esta reforma no lo prohíbe. Lo único que ha hecho esta reforma es quitar las ausencias justificadas como causa de despido objetivo. Y por tanto, cualquier empresa puede despedir a cualquier persona pagando dinero. La protección, la nulidad de la que yo hablaba, opera cuando se puede vincular el despido a una acción previa reivindicativa. Ahí sí, si tú reclamas y te quedas de baja y te despiden, el despido a lo mejor no es nulo, a lo mejor se puede conseguir la nulidad, pero no va a tener que ver con la baja. Los únicos despidos con baja que son nulos son aquellos que se puedan equiparar, la baja se puede equiparar a una discapacidad, que son bajas de larga duración o por patologías. En este caso salieron sentencias con respecto al COVID, que han dado la razón a los trabajadores, que si coges el COVID y te despiden es equiparable a cuando había despidos por tener el SIDA. Son enfermedades estigmatizantes y ahí sí se considera que hay una vulneración y ahí puede haber la nulidad, pero por quedarte de baja, desde luego no hay nulidades, ¿no? Rubén, gracias. Gracias, Rubén. Para que te... Adelante, Arturo, adelante. Para que te den la nulidad tienes que pedirla. Quiere decirse que muchas veces no se pide la nulidad. Y la nulidad hay distintas... tiene que ser por vulneración de derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales que se suelen hacer son, por ejemplo, el del principio de indignidad, que te despiden por haber reclamado. Evidentemente, si no reclamas, no coge esa nulidad. La nulidad, que es ya por ley, por estar en reducción de jornada, por cuidado de hijos o por cuidado de mayores, que ya es una nulidad que no hay que demostrar, que ya se supone. Y, por ejemplo, las nulidades que había, las vulneraciones de derechos que había por ser mujer, que era lo de la maternidad. Por eso ahora ya se hace que cuando estás en el periodo, en los 9 meses después del parto, pues tampoco te pueden despedir. Entonces hay una serie de el derecho de reunión o de asociación o derecho sindical, si te vas a presentar o te vas a presentar en elecciones sindicales. Hay un número clausus de 5 o 6 derechos fundamentales que generan nulidad. Pero para conseguirlo lo que hay que hacer es pedirlo. Y también hay que pedir, que la gente muchas veces se olvida, pedir la indemnización por daños morales. Porque cuando no, el efecto no es solamente que te tienen que readmitir, sino que te tienen que indemnizar, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco... Si no lo pides, no te lo pueden dar. Agustín. ¿Ya? Sí. Vamos a ver. Yo, en la experiencia que tengo de los despidos nulos y procedentes, los nulos, yo en los años que estaba, el despido nulo se lo daban nada más que a los que eran delegados sindicales o algún tema de enfermedad. Era muy raro, muy raro. Y simplemente por decir, o sea, despedirte por bajo rendimiento, que es una cosa que no se puede demostrar, te dan despido improcedente. ¿Y qué pasa con el despido improcedente? Que la opción la tiene la empresa en readmitirte o indemnizarte. Entonces, opta por indemnizarte. Entonces eran 45 días por año, ahora me parece que son 33. Entonces, bueno, esa es la diferencia. Pero vamos, es muy raro, ya te digo, ahora no sé cómo está la cosa, pero la cosa del despido nulo, muy raro, muy raro. Y menos con los contratos que hay. Bueno, nada más. Gracias, Agustín. Hay una cosa importante, precisamente
los contratos que efectivamente tiene toda la razón Agustín, un despido, un trabajador que esté trabajando en condiciones de normalidad, que es despedido por bajo rendimiento, el despido sin procedente se paga y punto. Opta la empresa, hoy en día como ya no hay salarios de tramitación, con el abono de la indemnización, a todas las empresas, o a casi todas, en casi todos los casos, intenta siempre más indemnizar que readmitir. Entonces ya no es que ni siquiera les salga más barato readmitir, es que les sale más barato despedirte. Con los contratos que tenemos hoy en día, sí que es importante, entiendo yo que es importante la reclamación previa, porque si tú llevas una temporada trabajando por medio de contratos temporales concatenados y de repente tú reclamas tu carácter indefinido porque consideras que esos contratos están realizados en fraude de ley, en esas circunstancias, el hecho de que la empresa de llevar renovando de 2 o 3 o 4 contratos de repente te deje de renovar, se podría considerar lo que hablábamos antes, una represalia, un despido por represalia y por tanto nulo. Pero efectivamente siempre es mucho más difícil conseguir un despido nulo que un improcedente, por lo que dice mi padre, porque los nulos son por las causas concretamente tasadas por la ley y no son muchas. John. Bueno, a mí me han despedido 5 veces en mi vida por diferentes razones. En casi todas, sin ningún motivo, porque en este país el despido libre existe, en mi opinión. Lo nulo es como si fuera una anécdota. Entonces, en este país hay despido libre. Pero claro, hay una diferencia del pasado con el presente. Y es que una cosa es defender los derechos individualmente, como Arturo y así están luchando por ello, persona por persona, que está muy bien, pero lo que hoy existe son lo que se llama despidos masivos. Es decir, cuando hemos subido en febrero, uno de los principales meses del año para crear empleo, a 4 millones de parados en el mes de febrero, que siempre se creaba empleo, ya veremos las perspectivas cómo vienen. Porque los cálculos no son de 4 millones. Aparte de esos 4 millones, hay 900.000 en ERTEs, de los cuales muchas de esas empresas van a entrar en bancarrota sí o sí. Además, hay otro 1 millón de personas que no están contabilizadas y que también están en paro. Y etcétera, etcétera. Sin hablar ya de la gente que trabaja o ha trabajado en negro, que bueno, han dejado de trabajar y cualquiera sabe dónde están. Entonces, sí quiero decir lo siguiente. Los salarios y los despidos son más fáciles de hacer cuando hay despidos. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando se echa a la gente y hay mucho parado, en primer lugar, los sueldos se precarizan. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda y poquísima oferta. Entonces, ahí tienes otro derecho que se nos complica y que no es individual, porque cuanto más paros haya, hay muchísima más gente en precariedad. 30 segundos. Por lo tanto, termino. La solución a esto es una solución colectiva, que es la lucha por el rescate social. O sea, que no es simplemente la buena labor que hacen Arturo Montesín y su hijo, sino también el colectivo que pida un rescate social. Por una razón, el estado de bienestar es el derecho a la quiebra de los trabajadores. Existe derecho concursal o de quiebra de los empresarios. Lo montaron hace 100 años, con lo cual a los empresarios siempre se les da una segunda y una tercera y una cuarta oportunidad. Los trabajadores no tienen derecho a quiebra, pero están quebrados. Por lo tanto, debemos de exigirle al Estado y al Gobierno que ese derecho a quiebra también cubra con coberturas a todos los trabajadores, además de promocionar y impulsar puestos de trabajo, en mi opinión. El tema tiene muchísima envergadura. Totalmente. John, sí. Totalmente. Adelante. Gracias. Totalmente de acuerdo. Esto requiere medidas de fondo colectivas. Lo que nosotros hacemos, además, tiene un alcance ya de mano local, porque aunque trabajemos, Asturias es una comunidad pequeña, trabajamos en toda Asturias, porque está todo en el centro, en cuanto a los juzgados. Pero tenemos un alcance local y aunque tengas un caso perdido que se pueda salir de Asturias, es algo anecdótico. Lo que no son anecdóticos son los despidos nulos. Lo que hay es mucho desconocimiento con ellos, en nuestra experiencia, que es intentando ganarlos. No se ganan muchos, pero
se ganan más de los que parece cuando se hacen bien. El problema es que tienen que darse las circunstancias. Eso es cierto que habitualmente el despido nulo lo que protege es al trabajador que es activo, no al que es reactivo. El que es reactivo está fastidiado. Guillermo Fontán. Bueno, todos los recursos que se puedan hacer a nivel de legalidad laboral, vale, hay que intentarlo y tal. Pero en el fondo, y en la línea de lo que hablaba John, digo lo mismo. No hay defensa real del puesto de trabajo. La ley no defiende al trabajador ni a la trabajadora. En la práctica, el despido está más nulo, a lo mejor que nunca, no sé cuántos nunca, pero mucho. Desde la transición para acá, está más libre que nunca. Y lo que ya se acaba de explicar también, por lo menos en parte, es decir, la única garantía que tiene un trabajador o una trabajadora para que el empresario lo respete es la acción solidaria y el apoyo mutuo entre los compañeros y compañeras de trabajo. No hay otra. Y a través de la historia tampoco hubo otra. O se tira por ahí y lo resto es cogerlo con pinzas. Eso, una que otra, pues bueno, que no tiene una importancia. Porque además, mira, le ganas una en magistratura. Y ya lo que se dijo, deja que cuando llegues ya habrá la forma de hacerte la vida imposible sin que quede un margen siquiera para poder presentarlo como denuncia válida, ¿no? Entonces, insisto en lo mismo, más despido que nunca, y en la medida que aumenta el paro y ya no se sabe cuánto puede aumentar, pues peor. O sea, no hay... La única manera de defender derechos es la acción solidaria y organizada de los trabajadores. Y lo otro, pues, ojalá fuera. Y la ley que hicieron nada, es un parche además para engañar. Está más en la línea de engañar que otra cosa. Objetivamente no defiende al trabajador y a la trabajadora la modificación esta última legal. Eso que se lo expliquen a la ministra de Trabajo. Terminaste, Guillermo. Sí. Vale. Adelante. Totalmente. Todo lo que podemos hacer nosotros son parches a lo que realmente importa, que es un grupo de trabajadores unidos. Eso sin duda. Y no solamente porque con una huelga se solucionan 80 juicios, sino porque realmente cuando van a por un trabajador en esas condiciones, si hay unidad, a ninguna empresa se le ocurre ir a presionar a un trabajador recién admitido, porque se va a encontrar con toda la fábrica, todo el centro de trabajo, toda la tienda en contra. Así es que eso es uno de los grandes deberes pendientes, creo yo, de la sociedad actual laboral, al menos, o la experiencia que yo tengo, que aquí hay muy poca unidad. Y respondiendo a una pregunta que vi antes por el chat, cuando digo trabajador activo o reactivo, me refiero a el trabajador activo es aquel que entiendo yo, que reivindica activamente, de manera continuada, sus derechos. Por ejemplo, oye, que tienes que venir el sábado a trabajar. Mira, no. O hay una fuerza mayor, o yo el sábado no voy a trabajar si me avisas el viernes, porque la ley dice 5 días. Pues ya está. No voy, pero no te lo digo de palabra. Te mando un correo electrónico y te digo, en relación a esta orden no voy a ir. Y es reactivo el trabajador que trabaja un domingo y el día siguiente, el lunes por la mañana, manda un correo o una carta a su jefe diciendo, me debes este domingo. O en cuanto llega la nómina, si no está, le manda la carta. Un trabajador que deja un reguero de actuaciones. Eso es lo que luego es más fácil enseñarle a un juez para que tenga en cuenta a la hora de dar un despido nulo o un improcedente. Y el trabajador reactivo es el que solo va a reclamar cuando le han despedido o cuando le dejan de pagar la cuarta nómina. Hay un grupo muy grande de trabajadores, al menos nosotros viene mucha gente así en el despacho, que porque confían o por desconocimiento aguantan y a lo mejor han trabajado 1000 horas extras en un año y ahí están aguantando y hasta que no les echan no reclaman. Esa gente desgraciadamente lo tiene más difícil que nadie. Alejandro.
Abre el micro, por favor. Ahora. Se me cambió de sitio para abrirlo. Bien, no, yo es que voy a la mayor. ¿A qué nos queda? El día que salió en 2010 la reforma de Zapatero, casualmente me encuentro con un compañero que nos abandonó estas Navidades y fue más de 20 años abogado de la SIGA, fue abogado mío, y me siento en el coche y le digo, esto de la reforma laboral, le digo, ¿incluye el derecho de pernada? Y me dice, no, está implícito. Es que ha quedado la justicia laboral hecha una birria, pagando 2 duros más, 2 duros menos, hacen lo que se les da la gana y eso es lo que para mí tendría que quedar claro. Gracias. Gracias, Alejandro. Fíjate, hay una cosa que tiene mucha enjundia con esto. Date cuenta que los derechos laborales están totalmente depreciados, están a la baja. Pero es que incluso las normas que tenemos no se cumplen. Ya no, o sea, nos quejamos de lo que pone la ley, pero lo más grave para mí es todo lo que pone y no se cumple, porque lo de las jornadas de 40 horas, simplemente quitando las horas extras, se acaba el paro. O al menos ahora estamos en una situación coyuntural muy, muy jodida. Pero hace un año, quitas las horas extras o las pagas, las cotizas y las repartes entre los trabajadores, y en España hay 1 millón de empleos nuevos, de un día a otro. Claro, eso no puede ser. Y eso es una norma que ya está en la ley. 40 horas semanales. No necesitas más que obligar a la gente a cumplirla, reclamando, sindicatos, lo que tú quieras. Pero individualmente el trabajador ahí tiene mucho que hacer. Hay un tema con la... Adelante, Arturo. Que estaba John. Hay otra cosa importante en la reforma laboral que se tiene poco en cuenta, que es no solamente bajar, por ejemplo, el despido con los salarios de tramitación o el máximo, sino la negociación colectiva. Antes de la reforma laboral, los convenios colectivos de ámbito superior tenían prioridad. Hoy el convenio de empresa es superior a los demás convenios, con lo cual 4 desalmados con un vende obreros firman un convenio en una empresa pequeña y está la gente que tiene un salario de 2.000 euros a cobrar 1.000 y ya está, y porque no lo pueden bajar por debajo del salario mínimo y eso es legal. Entonces, bueno, son historias. Por eso cuando se pide la derogación de la reforma laboral, cuando pedimos los pensionistas la derogación de la reforma laboral y de las pensiones, es de muchísimo alcance esa reivindicación. Francisla. Estaba John, pero bueno. Sí, pero John va de segunda vale. Vuelta, entonces... Vale, yo solo quiero hacer una pregunta. Yo tengo una amiga, compañera, es muy mayor ya, pero sí le toca trabajar porque si no, no llega a la jubilación. Entonces, en su empresa, que es una residencia pública, les llaman cuando les parece bien y dicen que tienen que acudir, aunque no esté su cartelera así escrito, aunque no esté recogido en la cartelera, por necesidad de servicio. ¿Eso cómo se come? Se come con ilegalidades, se come. Pero la administración pública es la que más fraude comete en España por encima de cualquier otra empresa, vamos. Es verdad que igual no tiene esa persecución que puede tener individualista la empresa, pero date cuenta que si es personal laboral, no, por estar trabajando para la administración no tiene menos derechos, tiene cuanto menos los mismos. Entonces, pues se come mal. Otra cosa es que te hagan un contrato para empezar mañana, claro. Si te van a hacer un contrato hoy para empezar mañana, ya no te están comunicando un cambio de horario, ya no tienen que esperar esos 5 días. Y lo que hacen es tenerte con contratos temporales, un poquitito aquí, otro poco allá. ¿Puedo decirle algo? Son contratos
creo que son anuales, pero Anuales. lleva mucho tiempo, o sea, se va repitiendo. No son fijos. O sea, es personal laboral, pero no son fijos los contratos. Es personal Pues eventual. dependerá. Sí. Claro, a lo mejor no sé exactamente cómo son los términos, porque ahí puede haber mucha diferencia. Es un tema complejo, porque hay muchas. Cada vez que Europa dicta una sentencia que parece que tira por el carácter indefinido de este personal, llega al Tribunal Supremo y retuerce la sentencia de Europa y la vuelve a donde no quieren que salga. Entonces, es complicado. Se están ganando juicios, encuentra sentencias de todo tipo. Yo le recomendaría que cogiera todos sus contratos y su vida laboral y fuera a consultar con alguien de allí a ver qué puede hacer y qué no. Porque además, hace un año lo que podéis hacer era diferente ahora. Yo tenía un juicio en octubre que tuvimos que desistir porque un mes antes el TSJ de Asturias dictó que una compañera suya que no era indefinida, pese a llevar 12 años en el mismo sitio. Pues te quedas como te quedas. Y sin embargo, a los 2 meses sale una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que dice que sí, que eso está mal. Estamos en constante cambio aquí, porque habría que consultarlo, no, es imposible decirte nada en detalle. Manuel Colinas. Hay una cosa que ocurre, y yo a veces bueno, esto es culpa del trabajador o de la trabajadora, pero hay veces que se despide a personas y resulta que van a ver y estaban sin contrato trabajando y no han cotizado, no tienen nada que puedan justificar. ¿Existe alguna forma de que una persona que sea despedida, que estaba sin contrato, puede demandar a esa empresa o es totalmente imposible? No, Esa es la pregunta. Total y absolutamente posible. Siempre va a primar la realidad por encima de la documentación. Da igual que no esté dado de alta, da igual todo si tú puedes probarlo. La dificultad que tiene aquí Manuel es que esta persona, tú si estás contratado, pues tienes un alta en la seguridad social, tienes un contrato, tienes unas nóminas. Digamos que es lo que se llama, para ponernos un poco técnicos, los hechos constitutivos de la relación laboral. Lo que define que existe una relación laboral. Pero la relación laboral, fíjate, con los riders de Globo y de toda esta gente, no tienen contrato y no tienen alta, pero han podido demostrar que estaban trabajando para esta empresa. Esto es lo mismo. Pues mira, nosotros, por decirte un ejemplo, esto pasa mucho en bares. Pues hemos ganado más de un juicio de personas que estaban trabajando sin contrato en bares, llevando una publicación de Navidad de Facebook en el que salen todos vestidos con la ropa del bar. Pues llega al bar, lo juega, en plan, aquí el equipo, y del equipo hay 4 sin asegurar. Pues claro, por ejemplo, otro caso de una amiga mía en un gimnasio que iba ya de monitora y salían en las fotos. Claro, cuando entró la demanda fuera todas las fotos de la página web, pero si estás un poco hábil, lo vas recabando. Al final es una cuestión de prueba. Y la dificultad de esto, hoy en día con los WhatsApp tienes muchas ventajas, incluso a veces hasta con el GPS del móvil puedes intentar, si vas todos los días de 9 a 7 y estás en el polígono de no sé dónde, ostras, ¿qué haces ahí, no? Y si te conoce la gente de vista, pues, y si imagínate, llevas a un compañero de trabajo, pues sí, o sea que sí se puede, sin ninguna duda, aunque sea más difícil. Celia. Hola, buenas tardes. Yo creo que tengo una serie de preguntas. Entiendo que de lo que se está hablando esta tarde es de las posibilidades no aprovechadas en la defensa jurídica con la actual ley laboral. Pero a mí me preocupa otras cosas porque la gente ya en confianza suele decir que en el futuro que no va a haber trabajo. Y pregunto en voz alta, ¿habrá cosas por hacer que sean necesarias para cada uno de nosotros como individuos y como colectivo? Otra pregunta, ¿estar en ERTE qué significado tiene para el bienestar del pueblo español o del pueblo en general? Y después, la dialéctica entre emprendedor o emprendedores y trabajadores, ¿no habría que repensarla y reformularla y buscar otra manera de relación?
Ya he terminado. Son un poco filosóficas las preguntas, difíciles de contestar. Yo no sé lo que habrá que hacer o no en el futuro para los trabajadores. Desde luego, cuando dicen que los robots tendrían que cotizar, yo creo que no queda otra. Eso o se retoman estas propuestas de un ingreso mínimo para todo el mundo, porque al final, si van a trabajar por nosotros, no puede ser que una persona que tenga 700 robots se lo lleve todo, ¿no? Y que ahí solo haya 2 técnicos para controlarlo. Luego, en los efectos del ERTE, el primer efecto de un ERTE es que va a llegar un ERE, tarde o temprano. Y además, me parece que hoy salía el Consejo de Ministros aprobando, que antes lo comentaba un compañero, la moratoria con los concursos de acreedores. Quiere decir que hasta el 31 de diciembre les van a dejar seguir hundiendo la empresa sin necesidad o sin obligación, o más o menos, más que sin obligación, sin las consecuencias que tiene para los administradores de la empresa no meter a la empresa en un concurso. O sea que, vamos, el ERTE va a traer muchas consecuencias, también psicológicas, pero bueno, eso ya no, ahí ya dependerá de cada persona, ¿no? El que vive en el campo a lo mejor pues está mejor que el que vive en un piso con 4 personas en el centro de una ciudad. Y no me acuerdo qué era la tercera cuestión, perdona. La dialéctica emprendedores y trabajadores. Esto es la lucha de la publicidad total y absoluta, vamos, el marketing de la precariedad. Yo lo veo así. ¿Emprendedor o no emprendedor? Yo soy autónomo. ¿Yo soy emprendedor? Pues no lo sé. Desde luego, hay semanas que me siento de todo menos emprendedor. ¿Mantenerla o repensarla para cambiarla? Es mi pregunta. Las relaciones laborales pues están influenciadas en lo que se llamó siempre la lucha de clases. Evidentemente, los que viven del trabajo ajeno, pues cuanto más puedan sacar, mejor. Y la defensa de los trabajadores es hacernos la unión que abre la puerta e ir cambiando esas condiciones. Bueno, pues es una historia de lucha ya centenaria, ¿no? En la medida en que vayamos... es como las mareas, ¿no? Que suben y bajan. Bueno, pues cuando los trabajadores se organizan y luchan, consiguen derechos. En el momento en que consiguen desorganizarnos, pues se pierden los derechos. Los derechos no son porque lo diga Zapatero o lo diga la trilateral. Se ganan o se pierden por la práctica social. El tema de los pensionistas, no había dinero, salieron un montón de pensionistas a la calle, salimos a pedirlo y apareció el dinero, básicamente los pensionistas vascos, pero de todo el Estado. Y no había era absolutamente imposible, no había una peseta para las pensiones. Bueno, hasta que nos organizamos y lo sacamos. Entonces, bueno, es la lucha de las cosas se consiguen cuando se lucha por ellas. Yo no me llamo emprendedor a mí mismo, si te sirve de algo. Yo digo que soy autónomo. John. A ver, me ha gustado mucho cuando has dicho, cuando has explicado el ejemplo de lo de las horas extras. Me ha encantado porque ese ejemplo nos da muchas vías para entender la situación. Y creo que seguimos sin atinar. Por las intervenciones que hay, seguimos sin atinar. Quien crea el paro o crea empleo es el gobierno. A ver si nos enteramos. Es el gobierno. Los gobiernos. Una sola decisión del gobierno puede cambiar el panorama del país. El ejemplo de las horas extras está clarísimo. El problema, el drama no es de los trabajadores, el drama es de toda la sociedad, porque tenemos hijos, nietos que están trabajando. Nos afecta a todos por igual. Y en este asunto tenemos que estar todos y todas unidos. No es un tema laboral, es un tema de muchísima más envergadura. Y quiero decir lo siguiente. Cuando los liberales nos dicen que el gobierno no crea puestos de trabajo, miente. Porque efectivamente no es un empresario, pero crea las condiciones para poder o no crear puestos de trabajo. Por lo tanto,
El tema está en manos del gobierno. Más aún, el gobierno también crea puestos de trabajo. Por ejemplo, los funcionarios son puestos de trabajo creados por el gobierno. Pero si el gobierno impulsa construcción de vivienda social, infraestructuras, subvenciona, por ejemplo, a la gente para que haga reformas en su piso, para que los pisos sean más ecológicos, produce un movimiento en la que se crean puestos de trabajo. Una última idea. Hoy se han firmado 7.000 millones de subvenciones para las pequeñas y medianas empresas. Fenomenal. Eso es dinero que no hay que devolver. Fenomenal. Pero también hay que, y después 3.000 millones para que puedan, que es lo que has explicado tú, Arturo, bueno, el joven, lo que has preocupado, que es el derecho a la quiebra de los empresarios. Se les ha dado 3.000 millones. Mi pregunta es, ¿por qué a los que están en las colas del hambre no se les da dinero para que puedan comprar en las tiendas, que es lo que crearía puestos de trabajo? Pues porque el gobierno no está rescatando a esta sociedad. Por eso, en definitiva, y los ERTEs van a ser ERES con el tiempo. Por eso en esta sociedad o nos movemos todos para que el gobierno, porque no son los robots, es el gobierno, cree puestos de trabajo, o si no, el futuro será peor para todos. Pues sí, sí. Al final no hay otra vía. El gobierno puede, con el tema de las horas extras, a donde tendemos ahora mismo es a que la jornada tiene que reducirse un montón. Tiene que reducirse porque tiene que haber trabajo para todos. Y el trabajo, si hacemos lo mismo, es que es una tontería además, porque imaginaos hace 10 años. Esto pasa mucho en los ayuntamientos ahora y se ve que es uno de los defectos de la administración local. En los ayuntamientos hace 10 años, bueno, hace 15 años, toda la documentación tenían que hacerla con máquinas de escribir o hace 20 años tenían que hacerlo a mano. Y ahora de repente tienen ordenadores. Claro, ahora sobran administrativos que no tienen nada que hacer. Pues, joder, baja las jornadas. Vas a tenerlos haciendo el mismo trabajo que antes, pero ahora les lleva una décima parte del tiempo. Pues, oye, reparte trabajo, haz de alguna manera estas jornadas. Luego lo de que el gobierno, claro, que les da todas las tremendas a las empresas, pues bueno, pues es que estamos en el mundo capitalista, vamos, a mí no me sorprende mucho porque tendremos medidas sociales y hubo ayudas sociales muy importantes durante la pandemia. Nosotros estuvimos con los plazos procesales y los juzgados cerrados 3 meses y algo. No, miento, 2 meses y algo, se hicieron muy largos, pero pues bueno, hubo ayudas para los cierres, hubo mucha gente que tramitó ayudas, bueno, pero al final está en lo mismo. Ahora el dinero de Europa se lo van a repartir las empresas seguramente. Creo yo, vamos, pero ahí así que no tengo ni... Esto me supera mucho, ¿eh? Yo me supera mucho. Chon. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio deciros que no os he oído enteros, no os he podido escuchar porque he estado en otra cosa. Felicitarte al padre y al hijo, de verdad, felicitarte sinceramente. Y decirte que estoy de acuerdo contigo en muchísimas cosas, sin entender mucho el tema laboral, pero efectivamente se debería de ayudar, como dice John, a las personas, a las pequeñas empresas, a las cooperativas. Tendría que ser así para que este país comience a levantar un poco el vuelo, porque lo que se está haciendo ayudando a las empresas se las hace más ricas, pero verdaderamente al trabajador le llega poco. Mira, yo he estado leyendo hoy precisamente un periódico norteamericano, el Washington, no, es el de New York, es que mi hijo me lo ha traducido, y habla de la ayuda que ha estado dando el gobierno norteamericano, vamos a entrar, la ayuda directa de $1.500 para que la gente que ha estado como muy puteada comience a comprar lo mínimo que necesita para empezar a trabajar, a vivir, a comer, de alguna manera. Y entonces yo me parece, dentro de las... Bueno, es que es tan raro este gobierno que tienen allí, pues, pero de todas maneras me ha parecido positivo, porque de alguna manera, mira, yo concretamente estoy en un grupo, ahora ya lo hemos tenido que dejar porque no teníamos fondos, de ayuda a la gente. Y nos hemos dado cuenta que viene gente, que es que el último día o 2 días antes, llegó una señora con 4 niños y le dijo a mi compañera Pepa, mire, disculpe, soy la abuela, mis hijos están buscando por ahí la vida, pero no tengo para darle de comer a los 4 niños. No tenía nada en absoluto.
¿Tú crees que es normal que eso pueda ocurrir en un país que se pega el moco de que es la ONCE? Que no es la ONCE, que es lo que quieren los empresarios de este puto país. Bueno, y no te quiero meter el rollo a ti, porque tú dirás que es un concepto filosófico, como has dicho, Atrelia, pero quiero decirte que, mira, estoy de acuerdo en que hay que bajar los días de trabajo. Estoy por una semana de 4 días. Estoy porque hay que decrecer, efectivamente, pero decrecer los empresarios antes que la gente. Y estoy porque nosotros, que ya somos, por lo menos yo que soy muy vieja, quiero vivir. Y vivir significa sentarme con mis compañeras, con tu padre, con gente y poder hablar, que no sea solo de carencias, sino que tengamos un país que pueda valer la pena, no ya por nosotros, sino por vosotros. Te felicito de nuevo y muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Playu. Agustín, bien me acuerdo de ti, pero como ya hablaste 2 veces, les toca a los de segundo, ¿vale? Adelante, Playu. Espero que no lo estropee. Rubén, estamos hablando de la relación laboral trabajador con empresario, pero también hay una relación laboral en la administración y a veces son tan, con perdón, con la expresión, son tan cabrones como los empresarios. Y voy a poner un ejemplo. Me encontré con una compañera viuda que no la habían subido en el 2018 del 52 al 56 y, por supuesto, en enero del 2019 su pensión al 60%. La compañía de la Seguridad Social. Bueno, pues me encontré con una cantidad de problemas cuando era sencillo. Porque ¿sabes qué le pasaba? Que su marido había cobrado de Suiza, que había fallecido, 300 euros y no cobró más, porque había estado muy poco en Suiza. Pero como sabía, saltaban en el ordenador de la Seguridad Social, que pensaban que esta viuda que estaba cobrando continuamente cuando no cobraba nada. Menos mal que conservaba el documento de que su marido que falleció había cobrado exclusivamente 300 euros. Bueno, pues me costó ir con ella varias veces a la administración. O sea que a veces la propia administración nos pone problemas para ejercer nuestros derechos. ¿Tú esto cómo lo ves, Rubén? Pues que es muy habitual y además es muy habitual y nosotros con lo que más nos peleamos con la administración, mi experiencia personal, porque aquí hay mucho mundo para pelearse con ellos, es con temas de incapacidades, cuestiones médicas, bajas, altas, y es una desprotección absoluta y problema tras problema. Es casi como una mutua, no son tan malos como las mutuas, o al menos yo creo que porque las mutuas son muy malas, no son tan malas porque las mutuas se pasan de malas, pero bueno, sí que es verdad que la administración, el problema que tiene es que parece que tiene patente de corso para hacer un poco lo que quiera y cuesta, aunque se consigue, cuesta más. Y además hay una cosa que yo creo que debería empezar a aplicarse más, que es la responsabilidad personal de quién firma las resoluciones. Porque llega un momento en que parece que como el INS dice esto y ya está, pero oiga, si usted está diciendo aquí una mentira, está perjudicando a una persona en lo personal de una manera descomunal, pues tendrá que responder si se demuestra que... Pero eso es algo que ahora mismo es... Bueno, y que la administración juega con pólvora ajena. Quiero decirse que en una empresa hay una cosa que está mal, tienen que pagar la indemnización. Bueno, pues le duele a la empresa, a la administración, que tiene que pagar la indemnización. Y por eso se ven auténticos abusos a nivel municipal y tienen a la gente... Ya saben que no tienen razón, pero les da igual porque tocan los huevos con eso. Y como al final pagamos los contribuyentes, bueno, eso también me pega. Mucho. Gonzalo Garrido. Buenas tardes. Me parece muy loable la exposición que habéis hecho, los dos, padre e hijo, y solamente con que sirva a una persona lo que estáis diciendo ya merece la pena el trabajo que estáis haciendo. Y yo creo que que puede servir a muchos más, ¿no? Porque saber que los derechos se pueden ejercer y se deben ejercer, pues yo creo que es importante. Lo que sí que vería yo es la diferencia que hay entre las leyes que defienden al trabajador teóricamente y las leyes que defienden a los empresarios, ¿no? Porque
de forma sistemática en los juzgados los trabajadores han ido ganando cosas, ¿no? Iban ganando posiciones, iban ganando... Y automáticamente la siguiente reforma laboral iba tapando esos agujeros que había en las leyes, ¿no? De tal manera que yo creo que hemos llegado a un momento en que los agujeros son muy pequeños, ¿no? Y que cada vez tenemos menos posibilidades. El tema de la vulneración de derechos fundamentales, el pensar simplemente que el derecho a la salud no sea tratado como un derecho fundamental dentro del Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, porque sí, tenemos derecho a no lesionarnos, tenemos derecho a no caernos de una altura, los riesgos laborales, etcétera. Pero efectivamente es muy grave de que uno, por estar enfermo, pueda ser despedido con cierto dinero, ¿no? Cuando teóricamente decimos la vulneración de derechos fundamentales, claro, pero es que nuestra salud, la salud de los trabajadores, no es considerada como un derecho fundamental. Y eso va, yo creo que incluso contra la Constitución, donde dice que la salud ha de ser protegida como un derecho fundamental, ¿no? La salud, la dignidad y la vida. Nada más. Además, en eso sí que hubo un retroceso enorme. Antes los despidos eran nulos si estabas de baja médica. Entonces era automáticamente nulo. Y eso fue una reforma muy lesiva a los derechos de los trabajadores, que además, de hecho, te despedían porque estabas de baja. Y lo decían así sin ningún problema, ¿eh? Y como la empresa no le interesaba pagar la baja, luego eso fue evolucionando y, bueno, gracias en parte al Tribunal Europeo, ¿no? Pero ahí solamente quedó reflejado el tema de que las bajas fuesen por unas dolencias de larga duración o discapacitantes, sí. Pero vamos, yo recuerdo porque entre otras cosas lo viví, el despido nulo, uno de los que recibí por estar de baja, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los derechos que perdimos. Y si me dejáis un momento, esto es un tema muy interesante, el tema de la salud, y es una cosa que creo que todavía falta mucho por recorrer, ya no digo legalmente, que por supuesto sería tan fácil como cambiarlo, sino jurisprudencialmente. Porque ahora mismo, yo hace unos años, vimos el caso de un centro, de una tienda, de un supermercado, que empezamos a descubrir que cada vez que alguien quedaba de baja y era trabajador temporal, le hacían un despido que consistía en decir que estaba realizando acciones contrarias a la recuperación durante su baja, como si le hubieran puesto un detective. Y fuimos a juicio con una chica que decía, si es que yo me estaba pagando a mí misma el fisio todas las semanas, me estaba gastando 100 euros a la semana en fisio para recuperarme. ¿Cómo me pueden decir eso, no? Y de la frustración la llevamos a juicio. Y en el juzgado pedimos todas las cartas de despido de personas de baja. Y eran todas la misma carta. Todo idéntico. ¿Qué ocurre? Ahí llegamos intentamos buscar una nulidad en base un poco al derecho a la salud, porque estadísticamente, y ahí aportamos también esas estadísticas, si compruebas las bajas que hay, que están colgadas en la página del INE, me parece que están, si compruebas las bajas médicas de los trabajadores a lo largo de los años, en 2008 había 30 bajas médicas por creo que cada 1.000 trabajadores y 10 autónomos de baja por cada 1.000, ¿vale? Siempre hubo una proporción que el autónomo se quedaba mucho menos de baja. Pues a lo largo de la crisis económica se bajó de 30 por cada 1.000 a 15 por cada 1.000. O sea, parece que la crisis, aparte de pobreza, trajo salud, porque se quedaba de baja la mitad de la gente, obviamente por miedo a perder el trabajo. Y los autónomos se mantuvieron a 10 a lo largo de la crisis porque realmente yo si me quedo de baja no hay nadie que... Es diferente, es diferente. Entonces, es muy importante y por ahí lo intentamos llevar. Lo que pasa es que admitieron la argumentación, no pudimos probar la vinculación tanto como hubiera sido necesario, pero por ahí hay mucho, yo creo que hay mucho que andar. Guillermo Fontán. Guillermo. Sí. Vale. Bueno, como ya se dijo, esto es un gran problema y un grave problema, pero de toda la sociedad. Es del tipo de sociedad que tenemos y en la que vivimos. Si no se modifica esto, lo demás va a estar siempre presente ahí y la clase trabajadora cada día va a vivir más en una forma de tiranía. Sobre cuando se preguntaba hace un rato
de si va a haber más trabajo o no va a haber más trabajo. Es evidente, no hay más que fijarse un poco, cada vez menos. Y un dato, un par de datos. Entre 1972 y 1992, el Producto Interior Bruto de España creció un 103%. ¿Sabéis cuánto crecieron los puestos de trabajo durante ese tiempo? 0,3 menos. Vemos lo que supone esto. Otro más. En 1975, en el campo español trabajaban 2.700.000 personas. Hace poco trabajaban ya solo 700.000 y estaba multiplicada la producción agraria. Otro dato. La Philips holandesa, hace aproximadamente 3 años, montó un robot con 128 brazos. 128 brazos. Y trabaja las 24 horas al día y no va ni de vacaciones. Pero además, ¿qué pasa? Si la Philips monta un robot de 128 brazos, la competencia va a tener que montar pronto uno de 200. Y esta es una dinámica imparable. Una solución, que las hay, porque sobra riqueza y porque sobran bienes para atender a toda la ciudadanía. La solución es reducir significativamente el tiempo de trabajo, porque no hace falta trabajar tanto. Hoy, como tantas veces se dice, producen las máquinas y cada día más. 30 segundos. Y sobre que sobra riqueza aquí en el mundo, es que sobran 500 kilocalorías por persona y día para alimentar a toda la humanidad y está muriendo entre 30 y 40.000 personas diarias. Este es el tipo de sociedad que tenemos y este es el panorama, y esto hay que cambiarlo, o si no, toca sufrir. Nada más, terminé. Gracias, Guillermo. Rubén o Arturo, algo. Hay una cosa que me parece que, aparte de que, por supuesto, tenemos que cambiar la sociedad, eso es evidente, y que las cosas se consiguen gracias a la unión, el que la gente sepa que tiene unos derechos, que si reclama porque es autónomo y es mentira, lo tienen que hacer fijo, le van a tener que pagar y cotizar por él los años que estuvo de autónomo, tiene derecho a que le devuelvan lo que pagó de autónomo y saben que por eso no le pueden despedir. Eso anima a que los demás lo hagan, a que los demás pidan sus derechos. Y yo fui autónomo en la FISA. Bueno, pues casi todos mis compañeros decidieron no ser autónomos y están jubilados con una pensión muy buena, muy buena. Bueno, los que no entraron en esa pelea, los que por las razones que sean, la coordinadora que hicimos de autónomos en Asturias, que éramos 8 empresas, los que no entraron en esa pelea, pues tienen pensiones de miseria porque no podían pagar más cuota a la seguridad social. Bueno, pero ¿qué pasa con las trabajadoras, por ejemplo, de los supermercados? Las que no pedían reducción de jornada hacían un montón de horas extraordinarias. Y las que lo piden y los que, por tanto, pasan a ser fijos y no les pueden despedir, pues ahí siguen trabajando. ¿Qué pasa con más colectivos? No me vienen ahora los de la hostelería. Lo mismo, están todos con contratos ilegales. En el momento que se demuestra que tienen una jornada, pues claro que tienen sus 2 días de convenio de descanso y no hacen horas. ¿Por qué? Y no los pueden despedir. ¿Por qué? Porque si los despiden, el despido es nulo, porque se va a demostrar con mucha facilidad que los despidieron por reclamar sus derechos, porque previamente tenían que haber dicho, oye, que este contrato es ilegal y soy fijo. Bueno, ¿qué pasa? Que a esa gente no la pueden despedir. Por desgracia, es al revés. Precisamente a los que pueden despedirlos es a los que no reclamaron. Eso es fácil.
lo que decía Rubén antes de reactivo o pasivo. Si tú reclamas antes, pues está claro que puedes decir que el motivo del despido es por haber reclamado. Si tú vas a reclamar horas extraordinarias después, cuando te echaron, pues no puedes decir que te echaron por haber reclamado. Las horas extraordinarias, si las puedes demostrar, las vas a ganar igual, pero la reacción no. Bueno, pues eso sí, y eso además tiene el componente que hablamos más veces, de que colectivos de trabajadores, cuando se enteraron de que podían pedir reducción de jornada, pues son fijos de empresa. Pero son fijos de empresa. Las Kellys que hablamos, ¿no? Las trabajadoras de los hoteles. Entonces tenemos compañeras que tuvieron una subida del 45% y están ahí trabajando ahora 18 años o 17 y siguen trabajando. ¿Por qué? Bueno, porque quedó demostrado que tenían otra categoría y pidieron reducción de jornada, unos por cuidado de hijos y otros por cuidado de padres, y ahí están. Que no están, porque al final están tropecientos mil euros y se van. Ahora, las demás, las otras Kellys, bueno, pues no, por supuesto que tienen, que es injusto y que hay que movilizarse, pero hay que movilizarse con dos dedos de frente, joder. Hay que movilizarse utilizando las herramientas que puedas tener. Si presentas una denuncia a la inspección o presentas una reclamación por escrito, pues tienes una base para poder actuar. Si no, no. Bueno, es simplemente una de las cosas que queríamos decir en esta charla. Todo lo demás, bueno, va por añadido. ¿Sí? En el momento que saben que no te pueden despedir, o que el despido va a llevar una indemnización grande y probablemente ganes la nulidad y te tengan que indemnizar además por daños morales, cambia mucho la situación. Y una cosa que cambia, sobre todo, es la autoestima. El dinero desaparece. La autoestima, mueres con ella. Yo creo que hay una cosa importante también con respecto al cambio de la sociedad, que es verdad que pues ojalá fuera tan fácil, ¿no? Como decir, pues hay que cambiarla, pues sí. Al paso que vamos, desde luego hay que cambiarla. Pero yo creo que por lo menos hay que empezar por lo que podemos. Yo no puedo coger y cambiar el gobierno, pero sí puedo divulgar un poco con mis amigos, con mis conocidos, con incluso los clientes que vienen al despacho. Y esa gente luego trae a otra gente, y esa gente habla con el otro y el de más allá. Pues eso todo ayuda a que haya gente que cree una conciencia de clase, a que se dé cuenta de que hay un más allá de lo que diga el jefe, lo que diga el jefe, lo que diga el jefe. Nicasio. Tengo abierto el micro, ¿no? Sí, sí. Bueno. Volviendo a lo que decía yo, y estoy de acuerdo con él. Yo siempre en la sociedad, o son colectivos... ¿Se me oye? Sí, ¿Se me oye? Sí. Sí, ¿no? Vale. Los cambios siempre, en la sociedad siempre, o son colectivos o no hay cambios. Yo entiendo la individualidad, porque yo he tenido que ir por la vía de individualidad, pero aquí lo que falla es que desde que vino la democracia en este país, un gran problema de la democracia de este país es que la democracia no entró en el mundo del trabajo. La prueba está que las desigualdades siempre es para el lado del trabajador. Y aquellas herramientas que teníamos básicas los trabajadores, que son los sindicatos, han fallado de plano. Mira, yo procedo del mundo sindical. Comisiones Obreras, en su 6º congreso, renunció a la lucha de los trabajadores. Gutiérrez llegó en ese 6º congreso, que no dejaron hablar a Marcelino Camacho, dijo, se acabó el sindicalismo reivindicativo, se acabó el sindicalismo de lucha, entramos en el sindicalismo de la negociación. Y yo digo, claro que en un sistema capitalista hay que negociar, porque no hay condiciones para hacer un cambio radical de la sociedad. Pero para negociar desde una posición de debilidad que la tiene el trabajador, tiene que ser a través de la lucha. Si tú dejas la lucha, no hay negociación válida, porque el que tiene la fuerza es el que la tiene. La negociación por la negociación no vale de nada. La negociación por arriba no vale de nada. Y la prueba que la negociación no vale para nada por arriba es que los sindicatos han firmado la reforma laboral de 2011. Mira tú qué casualidad. Están en el Pacto de Toledo y defienden lo que defienden. Pues esa herramienta básica es lo que lleva a que a los trabajadores no confiemos en las herramientas que nos debían de valer para hacer lo que dice John y lo que hace John. Ese era el camino. Bueno, y para concluir, yo estoy de acuerdo que el Estado
es el que impulsa y tiene que impulsar, pero los estados nunca son neutros, son los que tienen que impulsar el que haya trabajo y que haya una justicia social. Y eso tiene razón John, no son los empresarios. Hay que romper esa dinámica, hay que llegar a la sociedad, decirle que los gobiernos tienen esas responsabilidades muy firmemente de que este país pueda crecer o no. Se hace a través de leyes e incluso la administración también funciona igual que a veces que los empresarios. Nada más hay que verlo con los contratos que hacen en la sanidad al personal sanitario, encadenando uno tras otro, en fraude de ley. Gracias. Rubén o Arturo. Hay una cosa que me parece importante también decir, ¿no? En la movilización. Evidentemente es todo la lucha, ¿no? Pero y la lucha básicamente es la huelga, ¿no? La huelga pueden ser parciales o totales o de cualquier forma, pero hay un mecanismo que la gente no conoce mucho. ¿Quién puede convocar huelga? Y la huelga la pueden convocar los sindicatos, los comités de empresa y las asambleas de trabajadores. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es abismal. Ahora mismo, hace poco tuvimos una experiencia en Asturias que fue Alimerca, con una huelga que se aprobó en las asambleas, pero quien la convocaba eran los sindicatos. Y como el que convoca puede desconvocar, pues de hoy para mañana desconvocaron. Cuando la huelga la plantea la asamblea de trabajadores y se nombra el comité de huelga, a quien hay que rendir cuentas es a la asamblea de trabajadores. ¿Quién puede desconvocar? Quien convoca. Entonces, cuando hay una huelga que deciden los trabajadores, que la convoquen los trabajadores, que nombren el comité de huelga, que pueden hacerse hasta 12 personas y que pueden ser revocables en la siguiente asamblea, y ya está. Y son los que tienen que negociar, evidentemente, llevando el mandato que tiene la gente. ¿Por qué? Porque de esa forma es mucho más difícil venderlos. Bueno, lo digo porque esa experiencia la vivimos en Asturias con la huelga de Alimerca, por decir algo, ¿no? Bueno, entonces hay mecanismos. ¿Y eso por qué no lo hacen los trabajadores? Porque no saben o porque no tienen esos conocimientos. Bueno, pues eso, digo, para la negociación colectiva, que es básico, bueno, pues ¿quién puede hacerlo, no? Bueno, pues también lo puede hacer la asamblea. Y hay una forma de hacerlo, de requisitos, y ya está. Bueno, me parece que es importante en la negociación, para que no te puedan vender, básicamente. Agustín, por fin te tocó. Bueno, vamos a ver, yo es que he oído antes a una compañera hablar de la residencia de ancianos. Yo pasé del sindicato a ser concejal de personal, 12 años. Y la verdad es que la administración es de las pocas que se libran de tener a gente en regla, porque hay un capítulo 1 de personal que tiene que coincidir con el capítulo 1 de ingresos. Entonces, si no ingresas el dinero, no puedes tener personal. Entonces, todo va arreglado, todo va por concurso, y cuando hay un puesto de trabajo fijo hay que hacer un examen, un tribunal y todo. Eso por un lado. Por otro lado, luego yo me tuve que quitar la cola que tenía en la puerta del despacho rompiendo carnet del Partido Comunista, porque aquí todo el mundo era del Partido Comunista y tenía que colocar a su hijo. Y a romper el carnet. Llegaba el carnet, toma, a la venga, ya no eres del partido. Fuera. Así estuve, porque a lo primero me comían. Y bueno, yo creo que la administración puede hacer muchas cosas en el empleo, porque todas las adjudicaciones que se hacen, sea de obra o sea de adquisición de material, de lo que sea, puede exigir los TC2 de la Seguridad Social de los trabajadores que tienen, que dicen que tienen. Y con los TC2 todos los meses cobran, si no, no cobran. Y está así de claro. Una certificación de obra no la pagas si no tienen los certificados de los TC2 de la Seguridad Social pagados. Y así se pilla. Si no, si se dedicamos a coger sobres, que es lo que están haciendo estos guarros, con perdón, cogiendo sobres, pues no estaría la cosa tan mal. Se habría más empleo. Y bueno, residencia de ancianos se hizo en el 87
allí una residencia de ancianos de carácter municipal que se fijó de una que había en toda España, en Asturias, una, no había otra, para copiar los estatutos para el personal. Teníamos 32 ancianos y 17 personas. Y teníamos un déficit de 57 millones de pesetas que eran entonces al año, que no nos subvencionaba el señor Leguina, lo teníamos que pagar nosotros. Y te quiero decir que las residencias, pues sí, pero es que hay mucho tipo de residencias. Luego están privatizando cosas y así pasa. Nada más. Gracias, Agustín. Rubén, Arturo. Una de las licitaciones, hay una cosa que me llama mucho la atención, es que muchas veces se aceptan ofertas que están por debajo del precio mínimo de convenio. Directamente. Se están ofertando para cubrir unos puestos. Por ejemplo, aquí en Gijón tuvimos bastante lío con el personal de las piscinas. ¿Vale? Es algo muy sencillo. En Gijón hay 4 o 5 piscinas municipales y hay socorristas y monitores. ¿Vale? Unos pueden hacer la función de otros, bueno, van cambiando. Pues cada 2 años o cada 4 años, no sé exactamente cómo eran los términos, saca la licitación eso. Saca la licitación una gente que lo único que hace es su trabajo desde hace 20 años, que pues ahí hay un tercero que cobra por no hacer nada y de vez en cuando, si todo va bien y nadie reclama, fenomenal, pero ya estás perdiendo dinero. Pero es que luego de repente llega alguien que es una empresa, como pasó en nuestro caso, una empresa gallega que dice que tiene un convenio de Galicia, ya ves tú dónde lo va a aplicar en Gijón, y pone los precios por los suelos y al tercer mes está el concurso. Y entonces todo el mundo a reclamar. Y la gente ya no quiere trabajar. O sea, no se puede aceptar en tema de licitaciones nunca este tipo de ofertas por debajo del mínimo. Yo creo que en cualquier oferta de licitación pública para realizar un trabajo, y yo estoy en contra de ese tipo de licitaciones porque me parece que es pagar a un tercero por no hacer nada, pero bueno, aún así, como mínimo, que en todas las licitaciones haya un precio mínimo. Y si todo el mundo va a ir al precio mínimo, pues que dicten las circunstancias otras cosas. Pero tiene que haber un precio mínimo fijado, porque si tienes 10 oficiales de primera, pues entras en el convenio y lo miras. No, es que no necesita más. Y eso es una cosa que hay mucho problema con la administración bajo mi punto de vista. O mi experiencia, que también hay que decir una cosa. Claro, yo sobre todo, mi padre no, pero yo sobre todo, yo llevo 8 años trabajando. Claro, a la oficina viene gente que está fastidiada, no vienen los que están contentos. Entonces yo toda mi experiencia con la administración y con cualquier empresa suele ser mala. Yo también... Celia puso en el chat menos puestos de trabajo asalariado, pero ¿cuántas tareas por hacer quedan para nuestro bienestar? No lo sé, no lo sé. Eso yo lo explico muchas veces. Es que por muchos robos que construyen, pues los cuidados personales de gente, eso siempre va a estar ahí. Es que al final, ahora vamos a entrar en una revolución pronto, que es la de la inteligencia artificial, que ya están muchas cosas. Es que hace poco se aprobó que la inspección de trabajo podía sancionar por medio de un algoritmo. La primera vez que pasaba, al menos hasta donde yo sé, la inspección de trabajo va a empezar a mandar requerimientos a empresas en función de datos de cotización sin que haya nadie que firme eso, ni que lo mire, ni nada. Automáticamente se autoriza. Entonces, claro, ¿qué es esto? Pues puede tener un potencial muy bueno para muchas cosas, pero algo hay que hacer con los trabajadores, porque si lo hace la máquina... claro, una máquina sancionando, te sanciona en un día todos los que hizo... O sea, bueno, imaginaos, ya lo sabéis. No hay color, ¿no? Algo hay que hacer ahí, no sé qué, yo sé ya no sé. Fue Cisla. Me gustaría saber si habéis atendido a muchas empleadas de hogar y cómo ha resultado. Si es que ha habido alguna solución o si ha cambiado el régimen de empleadas de hogar. Bueno, el régimen de empleadas de hogar tiene una serie de limitaciones muy inferiores a las de la relación laboral, ¿no? El despido simplemente es falta de confianza. Las vacaciones que no las piden, pero son
me parece que eran 15 días por año. No estoy seguro. Lo que nos solemos encontrar de mano es que la gente no está de alta, sigue igual. Por supuesto. Eso es lo más habitual. Y luego la mayor faena que hay es que, como tienen la vía del desistimiento, que se llama del contrato, que es lo que decía mi padre, que es perdí la confianza, no tengo que justificar nada y hasta luego, pues está muy precarizado, muy precario este tema. Bueno, luego hay mucha gente extranjera que no le queda otro remedio y entonces, bueno, pues claro que hay una especial vulneración de derechos. Básicamente no, el 99%, por supuesto, mujeres y un porcentaje enorme de extranjeras. Bueno, pues relaciones de esclavitud. Y además, fíjate, hay otra cosa también súper relevante. Habitualmente la gente que está de alta, al menos lo que yo me encuentro, es gente que está interna. Como si eso fuera un método válido de trabajo, estar interno en algún sitio. Y es gente que está literalmente 24 horas al día trabajando en la casa de una persona para cuidar a una persona mayor habitualmente, que lo paga la familia y demás. Y no existe ninguna... No puedes trabajar más de 40 horas. Y si tienes horas de espera, puedes tener horas de presencia, no sé muy bien, porque es una cosa que viene muy poca gente y no lo tengo nada fresco. Pero lo que no puede ser es que tengas una jornada de trabajo de estar allí presente en esa casa 24 horas o 16 horas al día. Y también hay una cosa que se usa mucho, que es lo de pagar en especie, diciendo que te dejo vivir aquí, ¿no? Bien, pues es que el salario mínimo es el mínimo metálico. Entonces, si me quieres a mí pagar en especie el vivir ahí, me parece muy bien, pero a mí el mínimo metálico. El salario mínimo metálico. O sea que tampoco se cumple. Hay gente que dice, bueno, te dejo vivir aquí y te pago 500 euros al mes, porque el alquiler está tan caro que, claro, te ahora montas una casa ahora, ¿no? Pues no, eso tampoco vale. Pero lo tiene mucho más difícil. Y pero qué pocas reclamaciones, ¿no? Muy poco, porque no tienes pruebas. Tú en un bar, pues hay un compañero de trabajo, ahí son todo familia. Es muy difícil tener pruebas de tu jornada. Es difícil porque habitualmente, si es con gente mayor, pues no utilizas medios electrónicos, ni correo electrónico. Habitualmente vamos a cuidar a una persona, pues hay poca prueba y viene muy poca gente, viene. Yo no sé, no llegamos ni a uno al año, yo creo. Es un sector que sigue tan precario hasta el punto de que no... Yo creo que, deben reclamar muy poca cosa. Y no conocen sus derechos. Manuel. Perdón, Manuel. John. El micro, John, ahora. Y puedo intervenir, si no os importa. Si digo, sí, adelante. Primera vez, joder. No, simplemente quiero poneros un ejemplo real de la vida que se podría hacer mañana por el gobierno. Fijaros, sabéis que hay millones de jubilados y jubiladas que tienen unas casas muy frías porque el sistema de ventanas pues está, no airean bien o lo que sea, ¿no? Y además, sabéis que hoy se pueden poner paneles fotovoltaicos en todas las viviendas, y que esa inversión, imaginémonos que cada vivienda de nosotros necesitamos 10.000 o 15.000 euros para hacerlo, que sería menos, pero bueno, esa inversión es retornable, es decir, se hace rentable en 10 años, 10 o 15, entre 10 o 15, ¿de acuerdo? Imaginémonos que el gobierno nos da ese dinero. A los 15 años podríamos devolverlo. Simplemente con paneles fotovoltaicos. Ahorraría el consumo en la sociedad y esos señores, esas casas, estarían bien calentitas y a la vez producirían energía. Y encima ganarían dinero. Pues bueno, eso se puede hacer sin dar dinero a nadie, asignando. El gobierno puede dar a las viviendas, dar dinero sin darles, es decir, que no nos dieran el dinero, pero lo asignan. 10.000 euros aquí, 10.000 a este, 10.000 a este, 10.000 a este. Empiezan a mover fontaneros, electricistas, empresas que mueven las células fotovoltaicas, etcétera, etcétera. Porque ese dinero que invierte el gobierno
volvería al gobierno en los próximos entre 10 y 15 años. Y todos los jubilados tendríamos las casas calentitas y encima produciríamos energía. ¿Sabéis por qué no se hace eso? 30 segundos. ¿Sabéis por qué no se hace eso? Porque en vez de ir por ese camino, se les está potenciando a las eléctricas para montar en amplios terrenos, lo estáis viendo en televisión, por ejemplo en Extremadura, en Andalucía y tal, de amplios campos con paneles fotovoltaicos para convertirse ellas en las productoras de electricidad, en vez de ser nosotros los productores de electricidad. Eso es una forma de crear puestos de trabajo y de hacer un bien a todos los jubilados, por ejemplo. Rubén, Arturo, ¿algo que comentar? Sí, claro, sería estupendo. Vamos. Nada me gustaría más. De hecho, creo que ahora aquí en Asturias, bueno, dependerá de cada zona, pero aquí en Asturias, por ejemplo, las construcciones nuevas en terreno rural tienen obligación de tener paneles solares. Tiene que tener un porcentaje mínimo de paneles, metros, no sé cómo es, o potencia, imagino, más que otra cosa, instalada. Me parece muy bien y debería ser así, claro. Pilar Martínez. Activa el micro, Pilar. No te deja. Pues escríbelo. Nada, no hay manera. Escríbela en el chat. Y ya te responden. Está claro que no quieren que hable Pilar. Hay duendes por aquí que no quieren que Pilar hable. A ver si por lo menos le dejan escribir. Puedes leerlo tú si quieres, ¿eh? Lo que decía Playo. Si no, nada. No. Okay. ¿Qué tengo? Les quité el audio. No, está puesto. Está escribiendo. No. Vale, vale. No escribes, entonces Manuel, adelante. Pensé que estaba escribiendo Pilar, hombre. Bien, bueno, pues ha sido una tarde muy instructiva, muy constructiva. A mí personalmente me ha gustado muchísimo. No queda más que agradecer muchísimo a Arturo, nuestro compañero habitual, y hoy nos ha acompañado Rubén, que con sus conocimientos y sus experiencias pues nos ha puesto en el camino del empoderamiento de los trabajadores y trabajadoras, de todas las personas en general, porque vamos a tener un reto importante, sobre todo en el mundo del trabajo. Y nos han enseñado que las personas organizadas, como autodefensa laboral, podemos hacer muchísimas cosas. Y tenemos el reto que se nos va a presentar seguramente cuando se ponga en marcha la futura ley de reforma de las pensiones, que es introducir los planes privados de empresa para privatizar la seguridad social. Los planes privados de pensiones, que va a ser la antesala de la mochila austriaca. Por eso el empoderamiento, por eso los conocimientos, todos los que tengamos, nos van a ser muy útiles para poder afrontar y luchar contra esto. Si hay sindicatos que se van a vender, que no van a luchar, como ha dicho antes Nicasio, comisiones obreras y UGT, y no van a luchar por evitar la privatización de las pensiones, los trabajadores y trabajadoras van a poder autodefenderse y luchar si ponemos las herramientas, los conocimientos a su lado. Pues una vez más agradecer a Arturo y a Rubén
Agradecer a todas y a todos vuestra presencia y acompañamiento en esta videoconferencia y anunciaros que el próximo martes vamos a iniciar un nuevo ciclo. Estábamos con el ciclo de En Camino hacia el 8M por el feminismo. Esto ya, pues vamos a dar paso a un nuevo ciclo que van a ser tertulias pues, parecidas a las que hemos tenido hoy, porque esto ha sido más bien una tertulia donde las personas, los que estamos aquí, hemos puesto nuestras experiencias, nuestros conocimientos y lo hemos podido compartir y nos ha servido de mucho. Entonces, no queda más que, bueno, pues os esperamos a la próxima videoconferencia, os mandaremos la invitación como siempre y un saludo y un abrazo. Y Pilar ahora ya tiene el audio. Bueno. ¿Se me oye ahora? Sí. Ay, ¿se me oye de verdad? Perfectamente. Ay, es que mirad, chicas, yo es que soy muy cabezona. He conseguido hoy entrar con el ordenador y es que estaba dando arriba y no me había dado cuenta que tenía que abrir el micrófono abajo. Estoy contenta conmigo misma, de verdad, ¿eh? Hombre. Totalmente. Bueno, me ha encantado de verdad la videoconferencia, como todas. Y solamente quería decir una cosa. A ver, yo trabajé en una residencia de ancianos pública, 8 años, y pasaba exactamente lo mismo que ahora. Poco personal, hay gente que, bueno, tiene más empatía con los residentes y yo hablo de una residencia de 300 y pico personas. La verdad es que se ha criminalizado siempre muchísimo a las residencias. No digo que sean todas buenas, pero que no son todas malas. Yo me considero una buena persona y yo trabajaba con muchísima gente. Geriatras, médicos, enfermeras, y la verdad es que tampoco se puede, como he dicho, criminalizar a toda la gente, que sí que las habrá malas, Mirad, yo he tenido que meter a mi madre a una residencia de paga, porque, bueno, pues los acontecimientos se precipitaron un poco, teníamos una persona en casa, se tuvo que marchar, la teníamos en regla pagándolo su salario de 950 más pagas y todo, que luego dicen que se les paga 500 euros. Estoy hablando de hace 4 meses. La tengo en una residencia, la que encontré más barata, 2.000 y pico euros, religiosa. Estoy deseando sacarla, porque son todo misas y misas. ¡Viene la bestia! Y ya está. Y bueno, deciros que mi madre está harta de decir que no es todo oro lo que reluce. La ropa se la lavan a no sé cuántos grados, se le encogen las mangas. Hoy me ha estado diciendo que se le han roto una camiseta. O sea, que no criminalicemos a lo público, que también las otras dan sus problemas. Y nada, que me encanta haber podido hablar. Gracias. Nos alegramos de ello. Rubén, ¿quieres comentar algo, Arturo? Bueno, aunque ya nos hemos despedido, nos encontramos ahora que Luis Páramo está pidiendo palabra, con lo cual le dejaremos hablar. Muchísimas gracias y perdonarme por no haber podido entrar antes. Hubiese sido fantástico para mí, porque el rato que he estado, la verdad, ha sido muy agradable. Es que como estáis mencionando el tema de las residencias, algunas de vosotras y vosotros conocéis que pertenezco a la Marea de Residencias. Vamos a ver, desconozco, solo he escuchado ahora el comentario de Pilar. En la Marea de Residencias estamos trabajando por revertir el modelo. Ahora mismo no tengo aquí las cifras, os puedo hablar de la Comunidad de Madrid. Hay alrededor de 500 residencias y solo hay 25 públicas. La inversión en la residencia pública estamos hablando de 80 y tantos euros diarios por residente y día, mientras que las
privadas y concertadas es aproximadamente de 55. Como veis, la diferencia es notable. ¿Eso en qué repercute? En ofrecer una calidad de servicios tanto al residente y recortando los salarios de las trabajadoras y trabajadores. Las ratios de trabajadoras, porque fundamentalmente es un colectivo femenino el que atiende a este segmento, estamos hablando en España del 0,42%, mientras que en Francia es el 0,61%. Este sector tiene muchas bajas laborales porque tienen que coger a los ancianos en brazos y le repercute en su salud. Por otra parte, las inspecciones están avisadas de antemano. Nosotros en Madrid, la Marea de Residencias apoyadas en partidos de izquierda, hemos presentado en la Comunidad de Madrid una ley de residencias. Los partidos, tanto Ciudadanos, PP y Vox, nos lo han denegado. Es decir, compañeras y compañeros, el tema de las residencias es muy delicado y hay que revertir el sistema. Y tenemos que pelear entre todos. Y podría extenderme más, pero ya, como dice Isa, ya estáis cerrando. Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de hablar. A ti, Luis. Gonzalo Barredo. Sí, nada, al hilo, como estamos ya un poco fuera, al hilo del tema de las residencias, nosotros, el último despido nulo que hemos vivido es el de un compañero de una residencia, la residencia de Carrejo, en Cabezón de la Sal, que fue despedido, es delegado sindical, y fue despedido por denunciar públicamente la falta de personal en la residencia. En concreto, denunció que en un turno de noche pues, se usaba a las compañeras de la limpieza como auxiliares, ¿no? Y entonces decía que, bueno, que por qué no lo iban a hacer, este tipo de cosas. Bueno, él lo denunció y fue despedido. En el primer juicio fuimos los pensionistas de Cantabria a apoyar, ahí al juzgado de lo social. Salió despido nulo. Después ha ido recurriendo la empresa, siempre con despido nulo. Hicieron una manifestación delante de la residencia, ahí en Cabezón de la Sal. Estuvimos ahí los pensionistas apoyando a los compañeros. Ahora mismo esos mismos compañeros son los que van y apoyan a las compañeras y compañeros pensionistas en Cabezón de la Sal, en las concentraciones, por otro lado, y decir que, vamos, que esto era una residencia privada con el 95% de las plazas a precio de concertada, o sea, concertada, el 95% de las plazas, y que algo hemos conseguido, aparte del reingreso del compañero, la dirección que hizo el despido, la dirección que mantuvo, que se resistió a las sentencias del juzgado de lo social, han sido retirados y han cambiado la dirección del centro. Pero saber eso de que fue el último despido nulo que conocemos nosotros. Muy bien. Por vulnerar el derecho a la libertad de expresión. ¿Está claro? Claro. Muy bien. ¿Puedo Eso decir está muy una bien. cosa? A ver, es que no sé poner ahora para pedir la palabra. A ver, 80 y tantos euros pago diariamente por la residencia de mi madre. ¿De acuerdo? No 45. En una pública mi madre cobra 738 euros de pensión y bueno, pues estoy esperando que me la adjudiquen y pagaría un 86% de su pensión. O sea, eso de que en una privada pagan 45 euros, por lo menos en la que está mi madre pago más de 80 euros diarios. O sea que no, que sí, que se está intentando todo lo público cargárselo, eso está claro. Y cada vez invierten menos, también está claro. Pero sigo diciendo lo mismo, que las públicas, un 86% es lo que a mí me han dicho, hablado directamente, y la privada pago más de 80 euros diarios. Nada más.
Perdona, yo tengo algo que decir. En la residencia que hicimos en Pinto, hace ya, de las primeras, de carácter municipal, lo único que se pagaba era el 90% de la pensión que tenía la persona. Y el que no tenía pensión se le daban 5.000 pesetas para su gasto del mes. Y era un déficit siempre. Tenía que poner el ayuntamiento dinero, 57 millones todos los años. Pero es que ahora, claro, no tiene déficit porque le cobran a los ancianos y la empresa hace negocio. Y encima se lleva subvención. Vete a saber lo que se lleva ahí. Entonces, ese es el negocio. El negocio tiene que ser que la empresa, el ayuntamiento, el ayuntamiento, la administración, pues tenga que poner dinero, porque entonces ¿qué servicio da? Si va a ser un negocio. Nada más. A ver, yo a modo de comentario, decir que yo hace 10 años me llamaron como eventual en una residencia en la zona de la costa de Lugo, de la provincia de Lugo, y resulta que, claro, me llaman para una residencia en la cual yo nunca había estado trabajando en ella, como auxiliar de clínica, y me dicen que tengo que hacerme cargo de toda la medicación y de disponer de o sea, darles la medicación a todos los que estaban ingresados, eran 210 personas, yo sola todo el fin de semana. O sea, entraría a trabajar sin médico ni nada, ¿eh? Entraría a trabajar el sábado por la mañana y saldría el lunes por la mañana. Pero yo tendría que hacerme cargo de darles la medicación sin haber recibido ni estar el médico para nada, ni para explicarme la medicación cómo era, ni mucho menos. Entonces resulta que yo he dicho que bueno, que yo no asumí esa responsabilidad, porque claro que, oye, eran personas mayores y que yo no me atrevía pues a asumir esa responsabilidad. La respuesta que recibí era una pública, porque era de la Xunta de Galicia. La respuesta que recibí fue penalizada, sacada de las listas, y durante 5 años no podré volver a apuntarme en ellas. Todo por haber rechazado ese contrato. Para que vean. O sea, claro. Y era pública, ya digo. ¿Vale? No, sí. Perdón. Iba a decir, Luis, que hablaras ahora. Sí, un poco por alusiones, la compañera Pilar. Vamos a ver, a lo mejor no me he expresado bien o no me ha entendido. No he mencionado 45 euros a la privada y concertada, sino 55. Lo que está pagando ella, la diferencia esa de 55, 80 y tantas, es el beneficio de la empresa en sí. Los grandes grupos están invirtiendo en residencias porque saben que es un negocio seguro. La población está envejeciendo. Existen fondos buitres que están detrás de esas empresas que no declaran quién está detrás del dueño que ha aportado ese dinero. Esa documentación, Pilar, tú que eres de Madrid, te la podré pasar cuando está a tu disposición cuando quieras. Esas cifras son las que barajamos nosotros, la mayoría de residencias, pero es la diferencia, es decir, que a las personas más vulnerables no los tratan como seres humanos, son gente, perdón, estoy un poco excitado, no me callo el calificativo que quería decir, sin escrúpulos, que están negociando con la vida de las personas mayores. Repito, está a tu entera disposición, pero esto es un negocio. Y hay que revertirlo. En la Comunidad de Madrid, repito, desde que existe como tal comunidad, no se ha construido una residencia pública. Claro. ¿Por qué? Porque en la Comunidad de Madrid está gobernando la derecha y dicen que ese modelo está desfasado. Claro. De la noche a la mañana no se va a poder revertir. Es decir, de que las residencias privadas, perdón, van a seguir en un número mucho mayor que las privadas. Pero el primer paso que estamos pidiendo en Marea de Residencias es que las residencias concertadas pasen a ser públicas. Claro. Y podría hablar mucho, pero nada más. Claro. Y Pilar, ya hablaremos tú y yo. Y ánimo, compañera, con tu madre. Vale, yo solamente te digo que la residencia que yo te hablo se llama Plata y Castañar, y es pública y está en Villaverde. Bueno, adiós. Yo me despido porque
porque me tengo que llevar al perro a la calle. Me agradó mucho hoy la videoconferencia. Muchos besos para todas y todos. Igualmente. Adiós. Voy a detener la grabación, que no la he detenido aún. Ándale.